Continuamos, México vive, viernes, y tenemos por supuesto cine. Dos clásicos de los videojuegos llegan a las pantallas, una a la pantalla chica, otra a la más grande. ¿Y quién mejor que mi querido Charlie del Río para compartir al respecto? Antes que nada te saludo con todo el gusto como siempre, Charlie, bienvenido. Encantado de estar aquí. Dos clásicos de los videojuegos, pero también dos clásicos de la nostalgia ochentera. Y me parece que Claro. esta es la situación que permea en estos dos títulos que vamos a comentar. Una es la película de Tetris, que está en la plataforma de Apple TV Plus y es con la que quiero arrancar. Esta es una película muy interesante, protagonizada por Taron Egerton, y es la forma en la que se está narrando cómo hacia finales de la década de los 80 se comercializa o se intenta comercializar este videojuego completamente adictivo. Yo me confieso como un adicto a la fecha en este 2023 de este juego que yo conocí a principios de los 90 probablemente y que me hipnotizó desde aquel entonces. Bueno, es cómo se trató de comercializar un videojuego que había sido creado, inventado en la Unión Soviética. Todavía no caía el muro de Berlín. La película se ubica en el año de 1988. La Unión Soviética finalmente dejaría de existir a partir de 1991. En el 88 era también un año antes de la caída del muro de Berlín, o sea que estábamos en tiempos verdaderamente complejos, y la película aprovecha ese contexto social, político, global, para hacer una especie también de nostalgia en lo que tiene que ver con lo que era y fue toda una era del cine hollywoodense, que era la paranoia comunista, las películas estas completamente patrioteras donde los villanos eran los soviéticos o los alemanes orientales. Me parece que lo hacen muy bien. La película se maneja en esa dicotomía y nos presenta a un empresario de origen europeo pero nacionalizado estadounidense, casado con una japonesa, viviendo en Japón, que cuando en una convención de videojuegos conoce Tetris queda hipnotizado, quiere investigar de qué se trata y saber quién tiene los derechos para ver si logra hacer un trato con Nintendo para llevar este juego a la que sería el mayor lanzamiento de Nintendo a finales de la década de los 80, que era el Game Boy, la posibilidad por primera vez de tener un videojuego en tus manos. Y uno de estos estrenos, pues él quería que fuera con el videojuego de Tetris. Esta historia, así como suena de extraña, es real. Y eso me parece que es lo que hace muy atractiva la película. Lo que no es tan real es la forma en la que está narrada. Y donde involucran algunos elementos que finalmente ya no sucedieron, como fue la intervención de la KGB, persecuciones. Pero todo eso, por supuesto, es una película de ficción basada en hechos reales, pero es finalmente ficción, que hace que la película sea mucho más entretenida, pero también nos presenta personajes tan siniestros. Ahí estamos viendo en pantalla a Robert Maxwell, un corruptísimo líder, empresario, multimillonario inglés, el dueño de The Mirror Company, que estaba también pugnando por tener los derechos de este videojuego, porque todo el mundo se había fijado que podría ser muy interesante poderlo tener. Y la cuestión era también cómo convencer a las autoridades soviéticas de poder dar esa licencia mientras estaba este conflicto entre el comunismo y el capitalismo, entre el socialismo y el capitalismo, etcétera, con estos bloques que estaban enfrentándose, mientras ellos querían que otros bloques, los famosos Tetris, estas figuras geométricas donde cuatro cuadraditos formaban diferentes formitas y uno podía alinearlas para que fueran desapareciendo y no se amontonaran al final y poder perder. Me parece que es una película que además toma elementos muy interesantes del propio videojuego. En vez de capítulos se muestran niveles por los que va atravesando el personaje principal y nos presentan estas imágenes animadas, pixeleadas, cuadriculadas, para que vayamos viendo algunos de los elementos de la película. Muy interesante, muy adictiva, y que está en la plataforma de Apple TV Plus. Es un estreno reciente y es una película que de verdad me encantó y es de las cosas que más me han gustado en este 2023, ya que pasamos este primer trimestre, Alfredo. Qué bueno que lo mencionas, para que sepan que por ver Tetris no necesariamente van a llevar a los niños a ver objetos de colores. Vámonos con Mario Bros, mi Charlie. ¿Qué nos platicas del gran Mario Bros?
Super Mario Bros. La película, pues ahí está también otro videojuego ochentero, también curiosamente de la marca Nintendo, que se popularizó en aquella época y que desde entonces ha sido no nada más su personaje principal, sino que se ha distribuido y vendido a través de innumerables versiones y tipos de juegos. El clásico Mario, iban avanzando los estilos del personaje conforme también avanzaba la animación digital, Mario Kart, etcétera, etcétera, etcétera. Este personaje de Mario del videojuego tuvo también serie televisiva animada, tuvo también una película a principios de los 90. El mismísimo Bob Hoskins era el que interpretaba a Mario y a su hermano Luigi John Leguizamo. Y esta nueva película animada digitalmente dirigida al público familiar hace una serie de referencias a todas estas distintas etapas que ha tenido el personaje a lo largo de estas décadas, y lo hace también en una suerte de mostrar el origen del personaje. Es decir, se nos presentan a Mario y a Luigi, dos hermanos que están formando su propia empresa de plomería en el estado de Nueva York, en Brooklyn, y de repente, a través de esta serie de túneles que hay por debajo y de tuberías, llegan a estos reinos mágicos donde está Bowser, donde está la princesa Peach, y poco a poco tienen que ir aprendiendo cómo ir avanzando y sorteando los distintos obstáculos. La música que es, digamos, ya muy conocida, Sí. y muy representativa, muy icónica del videojuego, también está presente a lo largo de la película en las distintas versiones que ha tenido. Me parece que es una película muy entretenida a nivel familiar y que cumple con este objetivo de brindarle a los pequeños y a los que fuimos alguna vez pequeños y que jugamos con todo esto, una historia para redondear a este personaje de Mario, Luigi, su relación con Peach. Por cierto, que Peach no es la princesa en desgracia a la que hay que rescatar, no, ella es una heroína por mérito propio y será además presentada como una líder en esta película animada. Querido Charlie del Río de Cinemanet, gracias amigo por siempre colaborar con nosotros. Te mando un abrazo y muchas gracias. No, yo muy agradecido, y nada más mencionar un detalle curioso que tienen las dos películas. Tienen un tema musical que se llama Holding Out for a Hero, que originalmente cantaba Bonnie Tyler. La canción se presenta en ambas películas, y en la película de Tetris en versión japonesa y versión en ruso. Muchísimas gracias y buen fin de Semana Santo.